estimados espectadores de la tragedia humana. La vida es un juego de sombras, donde cada rayo de luz que intentan apagar se convierte en un faro que brilla con más fuerza. ¿Qué significa ser resiliente? No es solo sobrevivir a las tormentas, es danzar en la lluvia, reírse al viento y no dejar que las cicatrices cuenten historias de derrota. Aquellos que piensan que pueden romper el espíritu humano se engañan a sí mismos y la historia está repleta de sus fracasos. Grandes imperios han caído, reyes han sido destronados y sus sueños de dominación se han convertido en polvo, mientras las almas resilient siguen de pie, más fuertes que nunca. La arrogancia es un veneno que corroe desde adentro. Creen que el poder es un manto que pueden llevar con orgullo, pero en realidad es una carga que los aplasta. Los que buscan controlar, aquellos que intentan doblegar la voluntad de otros, olvidan que el espíritu humano es como el fuego, puede ser sofocado, pero nunca extinguido. Ellos, los opresores, se ahogan en su propia desesperación, atrapados en una prisión hecha de sus propias decisiones. El ciclo de dolor que crean no solo afecta a los demás, sino que regresa a ellos, como un eco que no cesa. Imaginemos el momento en que el poderoso se sienta en su trono, creyendo que ha ganado. Su risa resuena en los muros de su fortaleza, pero esa risa es un canto de sirena, un disfraz que oculta el vacío que siente. En su búsqueda de vencer, se convierten en prisioneros de su propio orgullo. La soledad es su compañera más fiel, una sombra que nunca los abandona, recordándoles que el poder, por muy brillante que sea, no es más que un espejismo. Las acciones de aquellos que se creen invencibles generan un sufrimiento que se expande como un veneno en el aire. Cada decisión egoísta, cada paso que dan hacia la opresión, crea un ciclo interminable de dolor. Ellos son arquitectos de su propia ruina, y el sufrimiento que infligen se convierte en un boomerang que regresa a ellos con una fuerza devastadora. El tiempo, ese juez implacable, se encarga de poner las cosas en su lugar. Las verdades ocultas emergen con la fuerza de una tormenta, y los que se creían fuertes descubren que son, en realidad, frágiles. Reflexionemos sobre el vacío que dejan. Olvidan que la verdadera grandeza no está en dominar, sino en elevar. En su búsqueda de poder, despojan a otros de su humanidad, pero lo que no comprenden es que al hacerlo, también se despojan de la suya. La empatía se convierte en un extraño en su mundo, mientras ellos giran en una danza macabra, rodeados de risas vacías. El eco de sus risas se convierte en un lamento, y la realidad que construyen es un castillo de naipes, listo para derrumbarse al más mínimo soplo de verdad. En su búsqueda de control, se encuentran atrapados en una red de soledad, donde cada hilo es una elección que los aleja de la conexión humana. La autenticidad se convierte en un recuerdo distante, y en su lugar, se visten con máscaras que ocultan sus temores. Así, el ciclo de desesperación se repite, y el tiempo se convierte en el único aliado de aquellos que han sido heridos. La justicia del tiempo, lenta pero certera, se encargará de todo. Las heridas se sanan, y las almas resilient se levantan con más fuerza. Ellos, los que intentaron aplastar, se encuentran ahora en un abismo de soledad y arrepentimiento, mientras los que fueron oprimidos brillan con la luz de su resistencia. En este juego de sombras, siempre será el espíritu el que triunfe. El poder, esa ilusión brillante que deslumbra a los incautos. Un fuego fatuo que atrae a los corazones desprevenidos, pero cuya luz es solo un reflejo de la oscuridad que lo rodea. Muchos se dejan seducir por sus promesas, creyendo que la grandeza reside en la dominación. Sin embargo, la verdad es que el poder es un espejismo, un castillo de arena que se desmorona ante la primera ola de la realidad. El orgullo, esa sombra arrogante que acompaña a quienes los tentan, se convierte en la cadena que los ata a su propia soledad. Cuando el orgullo se asienta en el corazón, la ceguera se apodera de la mente. El poderoso, en su trono de cristal, se siente invulnerable, pero cada rayo de luz que se filtra en su reino es un recordatorio de su fragilidad. La historia está llena de personajes que, en su afán de alcanzar la cima, se olvidaron de las lecciones del pasado. Desde emperadores que cayeron bajo el peso de su propia vanidad hasta líderes que se encontraron rodeados de traiciones, todos ellos sufrieron las consecuencias de una arrogancia desmesurada. La soledad, esa compañera temida, se convierte en su refugio.
Quien busca dominar se aísla en un mundo de espejos, donde las risas son ecos vacíos que resuenan en un vacío abismal. Al final del día, el poder no brinda compañía, solo alimenta un vacío que crece con cada abuso. El que se siente superior a los demás olvida que la verdadera grandeza se encuentra en la conexión humana, en el abrazo sincero que no busca nada a cambio. Las acciones de aquellos que se creen invencibles son como dardos envenenados que generan sufrimiento en todos los rincones. Cada decisión egoísta, cada paso hacia la opresión, crea un ciclo de dolor que se expande como un manto oscuro. El sufrimiento que infligen se convierte en un espejo que les devuelve la imagen de su propia ruina. La soledad se convierte en una prisión y el tiempo, ese juez implacable, se encargará de revelar las verdades que intentan ocultar. Las risas de los poderosos se convierten en sus propias cadenas. En su afán de reírse del sufrimiento ajeno, olvidan que el verdadero chiste es su propia fragilidad. La burla se convierte en un canto de sirena que los arrastra hacia un abismo de deshumanización. Cada sonrisa se transforma en una máscara que oculta el vacío interno y el eco de su risa se convierte en un lamento que resuena en el silencio de su soledad. La realidad detrás de sus risas es un desmoronamiento silencioso, una fragilidad que se revela en los momentos más oscuros. Mientras ellos se aferran a su poder, el tiempo se convierte en un aliado de los que sufrieron. Cada herida, cada lágrima derramada, se convierte en un testimonio de resistencia. La lucha por la empatía se convierte en una luz en medio de la oscuridad, un faro que guía a aquellos que se niegan a ser aplastados. Reflexionar sobre la naturaleza del poder es sumergirse en un abismo. El orgullo se alza como un muro que impide el crecimiento personal, una trampa que atrapa a los que buscan dominación. La soledad se convierte en la única compañía y el ciclo de sufrimiento se repite, alimentado por decisiones egoístas. El tiempo, con su paso inexorable, se convierte en la única justicia que queda. Las verdades ocultas emergen, y los que se creían fuertes son desenmascarados, revelando la fragilidad que siempre estuvo ahí. Así, en esta danza macabra del poder, quienes intentan dominar se encuentran atrapados en su propia creación. La soledad y el sufrimiento son sus compañeros, y la risa que resuena en sus muros se convierte en un lamento. La justicia del tiempo, lenta pero segura, se encargará de poner las cosas en su lugar. La luz que surge de la oscuridad siempre será eterna, mientras el eco de sus risas se disipe en el viento, dejando solo el recuerdo de su caída. El sufrimiento, esa sombra que se cuela entre las grietas del poder, es un eco que resuena en los corazones de quienes buscan dominar. Cada acción egoísta, cada decisión tomada desde la cima de un trono de cristal, siembra dolor en los demás y una semilla de ruina en el alma del opresor. ¿Qué es el poder, sino una palanca que se vuelve en contra de su dueño? La historia nos enseña que quienes infligen el sufrimiento a otros terminan atrapados en un ciclo interminable, como ratas en una rueda que gira sin fin. Las decisiones de los poderosos son como cuchillos afilados que cortan no solo a sus víctimas, sino también a ellos mismos. El sufrimiento que infligen se convierte en un espejo, reflejando la desesperación que habita en su interior. Los que se creen invulnerables caminan sobre un hilo muy delgado, y con cada paso que dan, el abismo se acerca más. La soledad se transforma en su compañera, un silencio que les grita en la cara, recordándoles que, en su búsqueda de grandeza, han perdido la conexión con lo humano. En este ciclo de sufrimiento, la soledad se convierte en la única recompensa del poder. Los poderosos, rodeados de espejos que solo reflejan su propia imagen distorsionada, se encuentran en un vacío que no pueden llenar. La historia nos brinda ejemplos de líderes que, en su afán de ser temidos, se olvidaron de lo que significa ser querido. Al final, el amor y la empatía son las verdaderas fortalezas, mientras que el poder se convierte en una prisión autoimpuesta, donde el eco de sus propias decisiones retumba como un lamento en la noche. Cada lágrima derramada por los oprimidos es un testimonio de la resistencia que los poderosos no pueden comprender. Ellos ven la lucha como un signo de debilidad, cuando en realidad es la esencia de la verdadera fortaleza. La naturaleza del sufrimiento, esa espina que atraviesa el corazón de la humanidad, se convierte en un ciclo que se alimenta a sí mismo. El dolor que infligen no solo hiere a otros, sino que se regresa a ellos como un boomerang, golpeando con mayor fuerza en los momentos más inesperados.
reflexionar sobre el sufrimiento es mirar a la cara de la verdad. La ausencia de empatía en quienes buscan dominar es un vacío que se expande, dejando un rastro de almas marchitas. Cada acción impulsada por el egoísmo se convierte en un ladrillo en la pared de su soledad. La lucha de aquellos que sufren es la luz que brilla en medio de la oscuridad, una fuerza que desafía el poder de quienes creen que pueden aplastarla. En este juego macabro, el sufrimiento es una moneda de cambio y el tiempo se convierte en el único juez imparcial. Las heridas que causan no se desvanecen, se convierten en cicatrices que narran historias de resistencia. Cada grito ahogado, cada susurro de dolor, es un recordatorio de que la lucha siempre tiene su precio, y que aquellos que intentan ignorar el sufrimiento ajeno se condenan a vivir en la soledad de su elección. Así, el ciclo de sufrimiento y soledad se perpetúa, alimentado por decisiones egoístas que ciegan a los poderosos. La ironía es que el verdadero triunfo no radica en la dominación, sino en la capacidad de levantarse y aprender de las lecciones que el dolor enseña. El sufrimiento, lejos de ser un signo de debilidad, se convierte en la forja que moldea almas resilientes, mientras que aquellos que buscan el dominio se encuentran atrapados en su propia prisión de vacío. En este mundo oscuro, donde las risas de los poderosos resuenan como ecos lejanos, la verdadera justicia reside en la lucha de quienes se niegan a sucumbir. El tiempo, implacable y justo, revelará las verdades ocultas y el ciclo de sufrimiento se transformará en un camino hacia la liberación. Las sombras que hoy parecen interminables serán solo un recuerdo, mientras la luz de la resiliencia brille con más fuerza. Las risas de los poderosos, esas notas en el aire que resuenan como carcajadas en un cementerio, son el eco de una ilusión. Se creen invulnerables, caminando sobre un pedestal construido con los huesos de aquellos que han pisoteado. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada deslumbrante? Un vacío tan profundo que podría tragarse a un océano entero. La realidad del poder es una máscara que oculta la fragilidad, un baile en un escenario donde la música suena, pero los corazones se marchitan. El poder deshumaniza, convierte a quienes lo ostentan en sombras de lo que una vez fueron. Miradas vacías, sonrisas forzadas, palabras que caen como hojas secas en otoño. Se rodean de aduladores, sí, pero el eco de sus risas es un canto triste de soledad, un recordatorio constante de que la verdadera conexión humana se ha perdido en el camino. La arrogancia se convierte en su mejor amiga, mientras se olvidan de que la empatía es la esencia de lo que significa ser humano. El poder es un juego de espejos, donde cada reflejo revela una distorsión de la realidad. Los que ríen más fuertes son, a menudo, los que más miedo sienten. Temen el día en que el telón caiga y las máscaras se deslicen, revelando las verdades ocultas en la penumbra. Ser poderoso no es ser invencible, es ser un prisionero de sus propias decisiones, atrapado en una celda construida con la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. La risa, esa arma de doble filo, puede ser el último refugio de aquellos que han perdido todo sentido de autenticidad. Se ríen mientras el mundo a su alrededor se desmorona, como si el caos pudiera ser ahogado por el sonido de su propio desprecio. Sin embargo, en el fondo de su ser, saben que esa felicidad es una ilusión efímera, una burbuja que pronto estallará, dejando solo el eco del vacío que han creado. Las risas que resuenan en las salas de poder son como ecos de una fiesta en un castillo en ruinas. Afuera, el viento sopla, llevándose consigo los susurros de aquellos que han sido olvidados. ¿Por qué siguen riendo? Porque en lo profundo de su ser, el miedo es un compañero constante. Miedo a ser descubiertos, a ser despojados de su estatus, a enfrentarse a la soledad que ellos mismos han cultivado. En este mundo de máscaras, la autenticidad se convierte en un lujo que pocos pueden permitirse. La risa se transforma en una herramienta para ocultar la fragilidad. Sin embargo, el tiempo es un juez implacable que revelará las verdades que han sido enterradas bajo capas de arrogancia. La realidad detrás de las risas es un desmoronamiento silencioso, un grito ahogado que clama por la conexión humana que han sacrificado en su búsqueda de poder. La ironía de todo esto es que, al final, el poder no se sostiene por sí mismo. Es un castillo de naipes, donde cada risa ridícula es un ladrillo que, al ser removido, puede hacer que todo colapse. Los que se ríen hoy pueden encontrarse llorando mañana, atrapados en la soledad que han creado con sus propias manos.
La fragilidad del poder es una lección que el tiempo enseña a quienes no se atreven a mirar más allá de su propia imagen reflejada. Así, el ciclo de risas y soledad se perpetúa, una danza macabra que celebra la desconexión. Las risas pueden llenar el aire, pero no pueden llenar el vacío que deja la falta de empatía. La lucha por el poder a menudo se convierte en una lucha contra uno mismo, y las sombras de aquellos que han sido pisoteados están siempre presentes, recordando a los poderosos que, aunque puedan reír, el verdadero triunfo reside en la capacidad de ser auténticos y empáticos en un mundo que clama por conexión. El tiempo, ese maestro implacable, avanza con la serenidad de un río que arrastra todo a su paso. No importa cuán altos sean los muros que levantan los poderosos, él siempre encuentra una grieta por donde infiltrarse. La justicia temporal no grita ni se impone, es un susurro que se convierte en un grito ensordecedor cuando menos lo esperas. Cada acción tiene su eco, cada decisión, su consecuencia. La vida es un ciclo, y aquellos que creen que pueden escapar de sus sombras se encuentran, al final, frente a un espejo que no perdona. Las verdades ocultas emergen con el paso del tiempo, como flores que brotan en la grieta de un pavimento desgastado. Los poderosos, aquellos que han construido sus castillos sobre los lamentos de otros, pronto descubrirán que las paredes que levantaron son de papel. El karma, ese compañero silencioso, camina a su lado, esperando el momento justo para hacer su aparición. Las risas que una vez resonaron en los salones de poder se tornan ecos distantes, reemplazadas por susurros de arrepentimiento. El tiempo es un juez, y en su corte no hay espacio para la arrogancia. Cada sonrisa forzada, cada desprecio disfrazado, se transforma en una carga que deben arrastrar. Aquellos que han elegido el camino del abuso y la indiferencia pronto se ven atrapados en una maraña de soledad. La soledad no es solo la ausencia de compañía, es el reflejo de la desconexión que han alimentado. En la búsqueda desenfrenada de poder, han olvidado como ser humanos, y el tiempo los confrontará con esa verdad. Las sombras que han dejado atrás son como fantasmas que acechan su presente. Cada decisión egoísta se convierte en una cadena que los ata a un destino sombrío. La justicia del tiempo no se detiene, no se compadece. Cada lágrima derramada por aquellos a quienes han herido se convierte en un testimonio de su propia fragilidad. La ironía radica en que, mientras se aferran al poder, están, en realidad, construyendo su propia tumba. Las risas vacías de los poderosos son un eco en la oscuridad, pero el tiempo tiene su forma de transformar el eco en un grito de verdad. Las verdades que intentaron ocultar con mentiras se revelan, y el peso de sus acciones se convierte en un yugo insoportable. En el ocaso de su arrogancia, se encuentran mirando hacia atrás, viendo las huellas de quienes han pisoteado, preguntándose si valió la pena. La justicia temporal es un regalo para los que han sufrido. Para aquellos que han sido aplastados por la bota del poder, el tiempo se convierte en un aliado. Las heridas sanan, y la resiliencia florece en los corazones heridos. La esperanza se asoma entre las sombras, recordando que, aunque la oscuridad pueda parecer abrumadora, siempre hay una luz que espera ser encendida. La fuerza que nace de la adversidad es inquebrantable, y aquellos que han sido silenciados encuentran su voz en el eco del tiempo. En este ciclo, la desesperación de los poderosos se convierte en su propia condena. Cada rayo de justicia que emerge de la oscuridad es un recordatorio de que no hay escape. El tiempo no olvida, y, al final, los que han sembrado odio cosecharán soledad. La lucha por el poder es una batalla que se libra en el corazón, y aquellos que han olvidado cómo amar se quedan solos, enfrentando el vacío que ellos mismos crearon. Así, la justicia del tiempo se despliega como un manto que cubre la desolación. Cada sombra que se alza es un recordatorio de que la verdadera victoria no reside en el dominio, sino en la capacidad de levantarse, de aprender y de abrazar el dolor como parte de la existencia. En la oscuridad, la luz de la verdad brilla con más intensidad, y es en ese contraste donde la verdadera fuerza se revela. En la penumbra de la desesperación, donde los ecos del poder reverberan en la soledad, surge una fuerza insospechada. La oscuridad, esa compañera temida, no solo consume, también fortalece. En el abismo más profundo, donde muchos se rinden ante la adversidad, otros encuentran su esencia. La resiliencia no es un regalo, es forjada en el yunque del sufrimiento, moldeada por cada golpe y cada caída.
Es en esos momentos de quiebre, donde la vida parece desmoronarse, que se enciende la chispa del verdadero carácter. Los grandes guerreros de la historia no fueron aquellos que nunca cayeron, sino los que se levantaron una y otra vez, despojándose del polvo de la derrota. Sus relatos son balas de cañón, atravesando la niebla de la desesperanza. Como un fénix que resurge de sus cenizas, aquellos que enfrentan la oscuridad con valentía descubren que su espíritu es indomable. La lucha, lejos de ser un obstáculo, se convierte en el camino hacia la grandeza, un sendero que solo los valientes se atreven a recorrer. La oscuridad a menudo se presenta como un monstruo, pero es en su abrazo donde se revela la fortaleza interior. Aquellos que han caminado por senderos tortuosos conocen el peso de la soledad y el eco del desdén. Sin embargo, en ese silencio ensordecedor, encuentran la voz que desafía al universo. Las cicatrices que adornan sus almas son testimonio de sus batallas, y en cada marca hay una historia de resistencia. La luz que emana de su ser no es una simple chispa, es un faro que guía a otros perdidos en la tormenta. La lucha no es solo física, es un enfrentamiento con el propio ser. Las experiencias dolorosas, lejos de quebrantar, enseñan lecciones que trascienden el tiempo. Cada golpe asestado por la vida se convierte en una lección de humildad, una invitación a levantarse más fuerte. La importancia de perseverar radica en la comprensión de que cada caída es una oportunidad disfrazada. Como un árbol que se retuerce contra el viento, aquellos que se resisten se convierten en pilares de fortaleza. Reflexionar sobre la luz que surge de la oscuridad es esencial. En cada lágrima derramada, en cada grito ahogado, hay una semilla de esperanza. Esa luz no es la ausencia de sombra, sino el reconocimiento de que las sombras son parte del viaje. La vida, en su esencia más pura, es un juego de contrastes, y es precisamente en la lucha donde se encuentra el significado. La oscuridad, por tanto, no es el enemigo, es el crisol donde se testea la verdadera naturaleza de uno mismo. La valentía no se mide por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de avanzar a pesar de él. En los momentos más oscuros, la fe en uno mismo se convierte en el arma más poderosa. Cada desafío enfrentado es una oportunidad para redefinir el sentido de la victoria. Así, el espíritu humano, que antes parecía quebrantado, se eleva con la fuerza de 1000 tormentas. La oscuridad, en su cruel abrazo, revela la verdad más profunda. La verdadera fortaleza reside en aquellos que se atreven a luchar, incluso cuando el mundo les dice que se rindan. Al final, la lucha contra la adversidad es un viaje hacia el autodescubrimiento. Aquellos que han sido forzados a enfrentar sus demonios descubren que, en la batalla más feroz, se encuentra la clave de su grandeza. La oscuridad puede ser un laberinto, pero también es un portal hacia la libertad. En el eco de su risa, aquellos que han caído en la trampa del poder y la arrogancia escucharán el rugido del tiempo, recordándoles que el verdadero triunfo no es dominar a otros, sino levantarse, aprender y abrazar la luz que surge de la propia oscuridad. En un mundo donde la sombra del poder se cierne como un manto pesado, vale la pena cuestionar nuestras decisiones. La soledad que acompaña a quienes abusan de su fuerza se alimenta de la desconexión, y en ese vacío, la humanidad se pierde. Cada decisión egoísta se convierte en un ladrillo en la muralla que se construye en torno a su corazón. La pregunta es, ¿cuál es el costo de esa elección? ¿Qué huellas dejan en aquellos que quedan atrás, atrapados en el eco de su arrogancia? Es fácil perderse en la ilusión del poder, como un niño fascinado por una llama. Pero esa fascinación puede quemar, y el fuego que se alimenta del ego termina consumiendo al que lo enciende. La verdadera fuerza radica en reconocer que cada acción tiene un impacto, que somos parte de un entramado donde el dolor de uno es el dolor de todos. La empatía, esa chispa de conexión, se apaga en el corazón de quienes buscan dominar, dejando un desierto donde antes había vida. Reflexionar sobre el uso de nuestro poder personal es un ejercicio de valentía. Cada uno de nosotros posee una chispa, una capacidad de influir en el mundo. Sin embargo, con ese poder viene la responsabilidad. Aquellos que lo ignoran se convierten en sombras, meras caricaturas de lo que podrían ser. La conexión humana es un hilo delicado, y al romperlo, nos condenamos a una existencia solitaria, donde la risa se transforma en un eco vacío, resonando en las paredes de una prisión autoimpuesta. Las decisiones que tomamos no son inocuas,
son semillas que germinan en el corazón de quienes nos rodean. Cuando el ego se convierte en nuestro guía, nos arrastramos hacia un abismo de soledad. En un mundo caótico, donde la lucha por la supremacía se torna cotidiana, es crucial recordar que el verdadero triunfo no reside en dominar, sino en elevar a los demás. La grandeza se encuentra en la capacidad de conectar, de mostrar empatía en un mar de indiferencia. El tiempo, ese juez implacable, revela la verdad detrás de cada acción. Las consecuencias de nuestras decisiones pueden no ser inmediatas, pero siempre llegan. Y en ese momento de recogimiento, los poderosos, que alguna vez rieron en la cima, se ven obligados a enfrentar el eco de sus risas. La justicia del tiempo es una balanza que nunca se inclina en favor del abuso. Aquellos que han causado sufrimiento a menudo se encuentran atrapados en su propia red, luchando por liberarse de un pasado que no pueden olvidar. La lucha por la conexión humana es una batalla digna. En un mundo que a menudo parece desprovisto de compasión, ser un faro de empatía se convierte en un acto de rebelión. Cada gesto, cada palabra, puede ser el hilo que une a las almas en un mar de desolación. La verdadera victoria no es la conquista, sino el entendimiento, el poder de levantarse juntos y aprender de nuestras heridas. En el fragor de la lucha, la humanidad florece y en la oscuridad se encuentra la luz. Al final, la introspección se convierte en una herramienta poderosa. Nos obliga a mirar hacia adentro y confrontar nuestras propias decisiones. ¿Qué legado dejamos? ¿Qué impacto generamos en las vidas de quienes nos rodean? En un mundo que a menudo se siente como un campo de batalla, el verdadero triunfo radica en la capacidad de levantarse, aprender y abrazar la luz que surge de la propia oscuridad. La lucha no termina en la victoria sobre otros, sino en la victoria sobre uno mismo, en el reconocimiento de que la verdadera fuerza se encuentra en la conexión y la humanidad compartida. Así, el eco de nuestras risas debe resonar con el peso de la responsabilidad. Aquellos que han conocido la soledad del poder, que han buscado la dominación en lugar de la unión, se enfrentan al tiempo, ese eterno narrador de historias. La justicia, aunque a menudo silenciosa, siempre llega, y en su llegada, nos recuerda que el verdadero triunfo no se mide en conquistas, sino en la capacidad de levantarse juntos, de aprender, de ser mejores. Si crees que la verdadera fuerza se forja en la oscuridad, comparte este mensaje. Deja tu comentario sobre cómo una decisión que parecía egoísta te llevó a un despertar inesperado. Inscríbete en el canal para más reflexiones provocadoras como esta, porque en un mundo donde el poder puede consumirnos, es la conexión humana la que nos hace invencibles. La justicia del tiempo siempre llega, y en cada sombra hay una chispa de luz esperando ser encendida.